Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 158, junio 7, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Nuevo Testamento. Hechos 5, 1-42. Ananías y Zafira, capítulo 5. Había cierto hombre llamado Ananías quien, junto con su esposa, Zafira, vendió una propiedad, y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y, después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿Fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Los apóstoles sanan a muchos. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos. Y todos eran sanados. Los apóstoles enfrentan oposición. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel. Y al mismo tiempo mandaron traer de la cárcel a los apóstoles.
Pero como al llegar los alguaciles no los encontraron, regresaron y dijeron: «Cuando llegamos a la cárcel, ésta tenía todos los candados puestos y los guardias estaban afuera, frente a las puertas. Pero al abrir la cárcel, vimos que allí adentro no había nadie». Al oír esto, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograban entender en qué pararía todo esto. Pero llegó otro y les dijo: «Escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo, impartiendo enseñanzas al pueblo». Entonces el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los aprehendió, aunque sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo: «¿Acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina, y quieren culparnos de la muerte de ese hombre». Pedro y los apóstoles respondieron: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros, y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes lo obedecen». Al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: «Varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron, y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran. Pero también lo mataron, y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a hacer que ustedes se encuentren luchando contra Dios». Todos estuvieron de acuerdo con él, así que llamaron a los apóstoles, y, después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Por lo tanto, ellos partieron de la presencia del Sanedrín, regocijándose porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de que Jesús es el Cristo. Si este video te gusta, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete, dale me gusta y comparte el video. Continuamos. Salmos. Salmo 125, 1-5. Cántico de los peregrinos, capítulo 125. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Como rodean las columnas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. No prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos, para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad. Haz bien, Señor, a los que son buenos, a los de recto corazón. Pero a los que van por caminos torcidos, deséchalos, Señor, junto con los malhechores. Que haya paz en Israel. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte el mensaje.
Continuamos. Proverbios. Proverbios 16:25. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Antiguo Testamento. Primera de Reyes 2:1 a 3:2. Últimas instrucciones de David. Capítulo 2. Cuando le faltaba poco para morir, David le encargó a su hijo Salomón lo siguiente: tarde o temprano, la muerte nos llega a todos, y a mí me falta poco para morir. Sé valiente y compórtate como hombre. Obedece todos los mandamientos de nuestro Dios, y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés. Si haces esto, te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar a donde vayas. Dios prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes, si ellos se portan bien y le son completamente fieles. Así que pórtate bien para que Dios cumpla su promesa. Además, como tú bien sabes, el general Joab mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter. Estos dos eran generales del ejército de Israel, pero Joab los asesinó en tiempos de paz, para vengar las muertes que hubo durante la guerra. Luego me hizo responsable de ese doble crimen, pero él es el culpable. Así que la decisión es tuya, aunque yo te aconsejaría que no lo dejes con vida mucho tiempo. Trata bien a los descendientes de Barzillai, el de la región de Galaad, y hazte amigo de ellos, porque ellos me protegieron cuando yo escapaba de tu hermano Absalón. También está contigo Simí, el hijo de Gerá, el de la tribu de Benjamín y que nació en Baurim. Él me maldijo de una manera terrible cuando yo iba a Manaim. Poco después fue al río Jordán a recibirme y tuve que jurarle por Dios que no lo mataría. No lo perdones, eres lo suficientemente sabio para saber que debes matarlo. Procura que tenga una muerte violenta. Muerte de David. David murió y lo enterraron junto a la tumba de sus antepasados, en la ciudad que llevaba su nombre. Fue rey de Israel durante 40 años. 7 de esos años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Después de él reinó Salomón, quien logró hacer de Israel una nación muy poderosa. Muerte de Adonías. Después de la muerte de David, Adonías fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón. Ella le preguntó: ¿vienes como amigo o como enemigo? Él contestó: vengo como amigo y quiero pedirte un favor. Betsabé le dijo: dime de qué se trata. Entonces Adonías le respondió: tú sabes que el reino de Israel era para mí. Todo el país esperaba que yo fuera el rey, pero ahora el rey es mi hermano Salomón, porque así Dios lo ha querido. Solo quiero pedirte un favor, no me lo niegues. Ella le dijo: ¿qué es lo que quieres? Él le contestó: te ruego que le pidas al rey Salomón que me dé como esposa a Abisag, la joven de Sunem. Estoy seguro de que él no se opondrá. Betsabé dijo: está bien, voy a hablar con él. Así que Betsabé fue a hablar con el rey Salomón. El rey se levantó para recibir a su madre y, en señal de respeto, se inclinó delante de ella. Después se sentó en su trono y mandó que trajeran un sillón para Betsabé. Ella se sentó a la derecha de Salomón, que es el lugar más importante, y le dijo: quiero pedirte un pequeño favor, no me digas que no. El rey le contestó: madre, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré.
permite que Abisag la sunamita sea dada por esposa a tu hermano Adonías. Dijo ella, ¿por qué pides a Abisag la sunamita para Adonías? Respondió el rey a su madre, solo falta que me pidas que le entregue el reino, porque es mi hermano mayor y porque tiene a su favor al sacerdote Abiatar y a Joab, el hijo de Zeruía. Dicho esto, el rey Salomón juró por el Señor, que Dios me castigue con toda dureza, si esto que ha dicho Adonías no le cuesta la vida. Juro por el Señor, que me ha colocado y confirmado en el trono de David mi padre, y que me ha establecido una dinastía, que Adonías morirá hoy mismo. Enseguida dio órdenes a Benaías, hijo de Joiadá, de matar a Adonías, y éste fue y lo mató. En cuanto al sacerdote Abiatar, el rey le ordenó, lárgate a Anatot, a tus tierras, mereces la muerte, pero no te mataré porque he transportado el arca del Señor delante de David, mi padre, y ha sufrido las mismas penalidades que él. De este modo Salomón quitó a Abiatar del sacerdocio del Señor, y así se cumplió lo que el Señor había dicho en Silo en cuanto a la familia de Elí. Joab se había puesto de parte de Adonías, pero no de parte de Absalón. Así que cuando le llegó esta noticia a Joab, huyó del santuario del Señor y se refugió en el altar. Pero informaron al rey Salomón de que Joab había huido al santuario del Señor, y de que se había refugiado en el altar. Entonces mandó Salomón a Benaías, hijo de Joiadá, que fuera a matarlo, y Benaías fue al santuario y le dijo a Joab, el rey ordena que salgas. Pero Joab contestó, no, aquí moriré. Benaías fue al rey con la respuesta, y le contó lo que Joab le había respondido. Entonces el rey contestó, démosle gusto, mátalo y entiérralo, y borra de la casa de mi padre, y de mí también, la culpa de los asesinatos cometidos por Joab. El Señor hará recaer sobre él la culpa de su propia muerte, porque, sin saberlo mi padre, Joab acuchilló a 2 hombres más honrados y mejores que él, a Abner, hijo de Ner, jefe del ejército israelita, y a Amasá, hijo de Jeter, jefe del ejército de Judá. La culpa de su muerte recaerá sobre Joab y sobre su descendencia para siempre. Por el contrario, la paz del Señor estará siempre con David y su descendencia, y con su dinastía y su trono. Entonces Benaías fue y mató a Joab, y Joab fue enterrado en su casa, en el desierto. Luego el rey puso a Benaías al mando del ejército en lugar de Joab, y al sacerdote Sadoc en lugar de Abiatar. Después mandó llamar a Simí y le ordenó, «Constrúyete una casa en Jerusalén, para que vivas allí. Pero no salgas de allí a ninguna parte, porque el día que salgas y cruces el arroyo Cedrón, ten la seguridad de que morirás, y tú tendrás la culpa». Simí respondió al rey, «Está bien, haré lo que ha ordenado su majestad». Simí vivió mucho tiempo en Jerusalén, pero al cabo de 3 años, 2 esclavos suyos se escaparon y se fueron a vivir con Aquís, hijo de Maacá, que era rey de Gat. Cuando le avisaron a Simí que sus 2 esclavos estaban en Gat, se levantó y aparejó su asno y se fue a Gat, donde estaba Aquís, en busca de sus esclavos. Cuando ya Simí regresaba de Gat con sus esclavos, cuando Salomón supo que Simí había salido de Jerusalén y había hecho un viaje de ida y vuelta a Gat, lo mandó a llamar y le preguntó, ¿no te ordené, en el nombre de Dios, que permanecieras en Jerusalén o morirías? Tú respondiste, muy bien, haré como tú dices. Entonces, ¿por qué no has respetado el acuerdo a que llegamos? ¿Por qué no obedeciste mi orden? Y, ¿qué de aquellos males que le causaste a mi padre, el rey David? Que el Señor te castigue por tu maldad, mientras que a mí me dé sus ricas bendiciones, y que en este trono se siente siempre un descendiente de David. Entonces, a una orden del rey, Benaías agarró a Simí, lo sacó y lo mató. De este modo el reino se afirmó en manos de Salomón. Salomón pide sabiduría. Capítulo 3. Salomón emparentó con el faraón, rey de Egipto, tomando por mujer a su hija.
y la llevó a Jerusalén para que viviera en la ciudad de David hasta que él pudiera terminar la edificación de su palacio, del templo del Señor y del muro alrededor de la ciudad. En aquel tiempo, el pueblo de Israel ofrecía sus sacrificios y ofrendas en altares sobre las colinas, porque el templo del Señor aún no había sido edificado. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.